Hablemos ahora acerca del teorema de Thevenin para los circuitos resistivos. Supongamos que tenemos un circuito el cual podemos dividir en dos partes, una parte A y una parte B. El teorema de Thevenin plantea que es posible reemplazar toda la parte A de este circuito por un equivalente de resistencia en serie con una fuente de voltaje, de tal forma que tanto la corriente como el voltaje que ese circuito equivalente le presentan a la parte B es la misma que si estuviese conectada esa parte B a la parte A. Al final, el teorema de Thevenin lo que me dice es que si yo tengo cualquier red eléctrica lineal que contenga solo fuentes de voltaje, fuentes de corriente y resistencias, estas se pueden reemplazar por una combinación equivalente de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Para encontrar ese circuito equivalente podemos utilizar varios métodos. Un método al cual he llamado el método práctico, que se basa en la medición del voltaje y la corriente a la salida del circuito que queremos reemplazar. Un método analítico en el cual hacemos un análisis circuital. Y por último, un método en el cual vamos a encontrar la resistencia Thevenin conectando una fuente independiente a la salida del circuito bajo ciertas condiciones. Hablemos de cada una de ellas. El método al que he llamado método práctico consta de la siguiente estrategia. Si yo tengo mi parte del circuito que quiero reemplazar, que en este caso se llama el circuito A, puedo medir su voltaje entre las terminales de salida cuando no tiene conectada ninguna carga o ningún otro circuito. Ese voltaje lo vamos a llamar VOC, por las siglas en inglés de Open Circuit, o sea, voltaje en circuito abierto. También, si conectamos un corto a la salida del circuito que queremos reemplazar, pues va a fluir a través de ese corto una corriente. Dicha corriente la llamaremos ISC, la cual, por sus siglas en inglés, equivale a corriente en cortocircuito o short circuit. Teniendo estos dos valores, yo puedo encontrar la resistencia Thevenin como el cociente entre VOC e ISC. Este método lo he llamado práctico porque nos va a servir bastante cuando no conocemos el interior de nuestro circuito, no tenemos acceso a los planos del circuito. En este caso, si nosotros midiéramos solamente el voltaje a la salida y la corriente, en cortocircuito podemos encontrar la resistencia Thevenin y hallar el equivalente Thevenin. Para este método, el voltaje Thevenin va a ser igual al VOC, que es el voltaje en circuito abierto. Vamos a ver un ejemplo práctico mediante el simulador de cómo podemos utilizar este método para encontrar el equivalente Thevenin. Como ejemplo vamos a analizar el siguiente circuito que está compuesto por estos elementos: fuente de voltaje de 10 voltios, esta de 5 y una de 2 amperios. Todas fuentes independientes. En esta configuración tenemos una resistencia de 40, otra de 10, otra de 30. Y esta resistencia de 10 ohmios que tenemos aquí vamos a considerar que es una resistencia de carga, que no hace parte del circuito al cual le queremos encontrar el Thevenin equivalente, que es el resto del circuito que tenemos acá. Si corremos la simulación del circuito, vamos a apreciar que a través de la resistencia de 10 ohmios pasan 629 miliamperios, como se puede apreciar acá, y que el voltaje sobre esta resistencia es de 6,29 voltios. Aplicando el método práctico para encontrar el Thevenin equivalente de este circuito, lo que tenemos que hacer es reemplazar o desconectar la resistencia de carga o la carga del circuito, lo cual voy a hacer ahora, y encontrar el voltaje en circuito abierto, que sería el voltaje que aparece entre este nodo y la referencia. Si corro la simulación, me interesa conocer el voltaje, que va a ser 10.3. Por lo tanto, vamos a decir que VOC es igual a 10.3. Veamos ahora el valor de la corriente ISC, que es la corriente en cortocircuito. Para hallar esa corriente lo que tengo que hacer es cortocircuitar este nodo con la referencia. Si tomo este nodo y lo cortocircuito con la referencia mediante esta línea, como está allí, aquí estoy conectando este nodo en particular a través de este cable a la referencia, que sería el nodo de abajo. Corro nuevamente la simulación y podemos observar lo siguiente. Respecto a este punto en particular, lo que tenemos es una corriente de 2 amperios que entra, una corriente de 375 que sale y el resto de la corriente va a circular por el corto. Esa sería nuestra corriente ISC. Por lo tanto, ISC sería 2 amperios menos 375 miliamperios. ISC 2 amperios menos 375 miliamperios, que sería 0,375. ISC es igual
a 1,625 amperios. De aquí encontramos que la resistencia Thevenin es el voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. Esto nos daría 10.3 dividido 1,625 amperios y acá voltios, teniendo un valor de resistencia Thevenin igual a 6,338 ohmios. El voltaje Thevenin es igual al voltaje en circuito abierto, que nos daría 10.3. La idea entonces ahora es reemplazar el circuito original por este valor de voltaje Thevenin y este valor de resistencia Thevenin y verificar que para la resistencia de carga es indiferente el circuito original o el circuito Thevenin. Va a recibir la misma corriente y el mismo voltaje. Veamos entonces. En el circuito original voy a volver a conectar mi resistencia de carga y voy a construir otro circuito equivalente conectado a una resistencia de carga de 10 ohmios también, para poder verificar que en los dos casos el voltaje y la corriente sobre la carga son los mismos. Este sería el circuito equivalente de una fuente de voltaje de 10.3 voltios y una resistencia de 6.33 ohmios. Esto sería nuestro equivalente Thevenin. Veamos ahora si el comportamiento en los dos circuitos es similar. Como podemos apreciar, por acá circulan 629 miliamperios, aquí 631, está muy próximo, y el voltaje Thevenin es 629 y acá 631. Esto debido a la aproximación que hace el simulador en cuanto a los decimales, pero podemos verificar que aplicando este método para la resistencia de carga, en ambos casos, tanto la corriente como el voltaje, se puede decir que son iguales, haciendo que para la resistencia de carga sea indiferente tener el circuito original o el circuito Thevenin conectado a ella. El método práctico también lo podemos utilizar si conocemos el plano del circuito. Aquí lo que toca es desconectar la resistencia de carga y analizar los dos casos cuando tenemos el circuito sin resistencia de carga, que sería el caso de encontrar el VOC, y cuando conectamos un cortocircuito a la salida, que sería el caso de encontrar ISC. Si vamos a encontrar primero VOC, elimino la resistencia de carga y voy a encontrar el voltaje que existe entre los terminales a los que está conectado la fuente de corriente. Para ello voy a usar el esquema de análisis por nodos. Vemos acá que tenemos 1, 2 y 3 nodos. Este nodo, al cual voy a llamar el nodo 1, pues vale 10 voltios, ya que tenemos conectado directamente a él una fuente de 10. El nodo 2 junto con el nodo 3 forman un supernodo. La ecuación que lo relaciona a ambos sería B2 menos B3 igual a 5, que sería mi primera ecuación del sistema de ecuaciones para encontrar VOC. Asumamos que por acá circula una corriente I1, por aquí una corriente I2 y por acá una corriente I3. El valor de la corriente I1 va a ser igual a B2 menos 10 sobre 40, donde I1 va a ser igual a B2 sobre 40 menos un cuarto. La corriente I2 va a ser igual a B2 sobre 10 y la corriente I3 va a ser igual a B3 sobre 30. Ya que conocemos el nodo 1 y el nodo 2 con el nodo 3 forman un supernodo, lo único que tenemos que encontrar son las ecuaciones del supernodo. Esas ecuaciones me dicen lo siguiente: de ese supernodo sale la corriente I1, sale la corriente I2, sale la corriente I3 y entran 2 amperios. Y esto sería igual a 0. Reemplazando los valores de las corrientes en esta ecuación tendríamos esta expresión de acá. Simplificando todo esto, tenemos al final esta ecuación que nos dice que tenemos menos 1 octavo de B2 menos B3 sobre 30 igual a menos 9 cuartos. El sistema de ecuaciones estaría conformado por esta ecuación primera que encontramos de la relación de los nodos B2 y B3 entre sí, ya que forman un supernodo, y esta ecuación de acá. Quedando el sistema de ecuaciones como lo expreso de esta manera. Y si metemos estas matrices y estos vectores a nuestro sistema de solución de ecuaciones, vamos a obtener que el valor de B3 es igual a 10.26, muy cercano a lo que encontramos con el simulador, que era 10.3. El siguiente paso va a ser hallar ISC. Este B3 pues es el valor de VOC.
igual a B3 igual a 10,26. Para hallar ISC, lo que tenemos que hacer es colocar un cortocircuito a la salida de mi circuito original. Ese circuito entonces sería de la siguiente manera, donde en los terminales de salida he conectado un cortocircuito. Para analizar este circuito voy a utilizar o voy a valerme del método de análisis por mallas. Tendríamos por acá una corriente I1. En esta malla voy a plantearla así, digo que hay una corriente I2. Aquí tendríamos, girando en ese sentido, un I3. Y voy a decir que por acá, en este sentido, va un I4, donde I4 correspondería a la corriente en cortocircuito. Podemos darnos cuenta que I3 e I4, o estas dos mallas, forman una supermalla. La relación entre las dos sería la siguiente: I3 menos I4 igual a menos 2, que sería mi primera ecuación del sistema de ecuaciones que debo resolver. La ecuación para la malla 1, si planteamos el camino a través de la corriente 1, sería lo siguiente: 10 menos 40 I1 menos 10 I1 más 10 I2 igual a 0. Simplificando esta expresión tendríamos menos 50 I1 más 10 I2 igual a menos 10. Tenemos aquí la segunda ecuación del sistema de ecuaciones que debemos resolver. Para el caso de la malla 2, tenemos que la ecuación sería menos 10 I2, caemos 10 I2, más 10 I1, que sería la subida aquí, caemos 5 voltios, menos 30 I2, más 30 I3. Y esto igual a 0. Simplificando esta expresión nos queda como 10 I1 menos 40 I2 más 30 I3 igual a 5. Esa sería la tercera ecuación. La última ecuación sería la ecuación de la supermalla. Esa ecuación para la supermalla nos da lo siguiente. Tenemos que en este caso tenemos una caída así, pero I2 produce una caída en este otro sentido. La ecuación sería menos 30 I3 más 30 I2 igual a 0, ya que no existen más resistencias en el camino de la supermalla. Esa sería nuestra cuarta ecuación. Si colocamos todas nuestras ecuaciones en una forma matricial, tendremos lo siguiente. Por acá tendríamos 0, 0, 1 menos 1. Esto corresponde a la primera ecuación. Aquí tendríamos I1, I2, I3 e I4. Y pues esto nos da igual a menos 2. Estoy escribiendo esta primera ecuación. Este segundo renglón corresponderá a la ecuación 2, que es esta. Este tercer renglón va a corresponder a la tercera ecuación, que es esta que tenemos acá. Y el último renglón de nuestro sistema de ecuaciones en formato matricial corresponderá a esta ecuación que encontramos de último, que es la ecuación de la supermalla. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones organizado de esta manera, podemos pasarlo a nuestro software de solución de ecuaciones y obtendríamos un valor de I4 igual a 1,625. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser igual al VOC, que va a ser igual a los 10.26 voltios que nos dieron en la solución del sistema en circuito abierto, y la corriente ISC correspondería a I4. De aquí que la resistencia Thevenin va a ser igual a 10,26 sobre 1,625, obteniendo un valor de 6,31 ohmios, lo cual es bastante cercano a los valores que calculamos utilizando el método práctico sobre el simulador.